Hola, buenos días, bienvenidos a este videotutorial. Es un videotutorial que preparamos con el tema de estrés y estilos de afrontamiento. Les saluda Mario Alberto Alcocer de la Universidad Enrique Díaz de León. Y bueno, pues para iniciar con este tema, es importante comenzar a plantear lo siguiente. Inicialmente nosotros siempre estamos en constante convivencia con el estrés, es parte de nuestra propia vida. Pero ¿a qué le llamamos estrés y cómo podemos empezar a poderlo plantear y cómo podemos afrontarlo? Para este trabajo, pues me basé en el estudio que hace Lazarus y Folkman sobre lo que ellos llaman estrés y los procesos cognitivos. Pero ¿cómo vamos a empezar a vincular este trabajo? Bueno, inicialmente vamos a comenzar planteando lo que sería la definición que en este caso se hace por parte de la OMS acerca de el estrés. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Sí? Se dice o se comienza a plantear que el estrés pues es primeramente derivado o está contemplado dentro de la definición de salud mental actual, comentando que anteriormente se pensaba que la salud mental pues era la ausencia de una enfermedad. Actualmente la OMS en el 2013 ellos plantean que la salud mental pues tiene otra definición. En este caso la definición que vamos a encontrar pues por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, implica que la salud mental pues es un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Bueno, de acuerdo a esta definición, vamos a ver que vamos a subrayar el hecho de que es un estado de bienestar en el cual las personas podemos realizar o realizarnos, sentirnos realizados. De ahí el hecho de que sea un estado de bienestar. Eh, pero ¿cómo podemos saber o cómo podemos empezar a hablar de este estado de bienestar? Bueno, inicialmente se habla acerca de superar el estrés. Eh, y un estrés que ellos llaman normal. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar o cómo podemos entender el fenómeno del estrés dentro de la vida cotidiana? Bueno, inicialmente la misma OMS plantea en el 94 que el estrés va a ser un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción, ¿sí? Eh, Estas reacciones fisiológicas o psicofisiológicas de alguna manera, pues permiten que nosotros podamos realizar cualquier tipo de acción desde la más simple. En este caso, alguien puede levantarse todos los días por la mañana, o bien tiene la necesidad de buscar alimento, de prepararlo, o bien tiene la necesidad de poder realizar algún tipo de actividad como estudiar, ir a trabajar, y estas son actividades de alguna manera cotidianas. Pero estas actividades cotidianas tienen una barrera en la cual nosotros tenemos que empezar a sortear una serie de obstáculos. Este tipo de sorteo de obstáculos plantea pues el hecho de que vamos a encontrar diferentes situaciones en las cuales nuestros planes, nuestros anhelos, nuestras expectativas, lo que nosotros suponemos que las cosas debieran ser, pues de pronto no son. ¿Sí? Y vamos a encontrar elementos que ofrecen en el exterior y en el interior mismo una resistencia. Muy probablemente vamos a encontrar, por ejemplo, noticias, vamos a encontrar nuestras relaciones interpersonales, vamos a encontrar que de pronto pues tengo situaciones económicas, tengo situaciones en el trabajo y tengo situaciones en las cuales no puedo sortear de manera cotidiana y o con cierta facilidad o como yo esperaría, ¿verdad? Que se determinen o que puedan empezar a plantearse. De ahí entonces que el estrés va a empezar a confrontar dos cosas. Primeramente vamos a hablar acerca de cómo es que nosotros vamos a poder responder frente a cierto tipo de estímulos y segundo vamos a ver cómo es que podemos empezar a resolver cierto tipo de problemas. En el caso, por ejemplo, de ello, vamos a ver que existe una amalgama en la cual vamos a encontrar condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales se van a combinar con situaciones o condiciones de carácter personal. A su vez, estas condiciones personales van a estar ligadas con ciertas condiciones biológicas.
Por ejemplo, vamos a poder encontrar ciertas situaciones de índole psicofisiológica personal en las cuales vamos a tener enfermedades o vamos a tener elementos propios de la edad, etcétera. La combinación entre esos elementos de condiciones ambientales, condiciones biológicas, condiciones personales, pues va a determinar el hecho de que nosotros vamos a tener ciertas ideas, ciertos pensamientos acerca de cómo vamos a empezar a dar respuesta frente a estas condiciones ambientales y esas condiciones de carácter biológico. Esto nos va a llevar a que nosotros podamos tener luego acciones. En este sentido, vamos a ver que nuestras acciones siempre están reguladas a partir de ideas o pensamientos que nosotros tenemos derivados de estas condiciones tanto ambientales, personales o biológicas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo puedo empezar a plantar ciertas condiciones ambientales que me demandan cierto tipo de respuesta, pero estas condiciones ambientales y estas respuestas pues tienen que estar también ahora mediadas por ciertas condiciones biológicas de lo que puedo biológicamente hacer y por ciertas condiciones de carácter personal. Entiéndase también ahí mis creencias, entiéndanse también ahí mis expectativas de las cosas, cómo es que yo me concibo, cómo es que concibo a los demás. Y entonces vamos a tener que la amalgama de todo esto, la combinación de todo esto, pues va al final a redundar en acciones, ¿sí? Estas acciones van a estar planteadas siempre a partir de ciertos afrontamientos. Pero ¿cómo vamos a entender el concepto del afrontamiento? Bueno, inicialmente el mismo Lázaro y Folkman comienzan a plantear que nosotros afrontamos el estrés de diferentes formas, pero particularmente vamos a encontrar un elemento en el cual vamos a tener siempre demandas exteriores. Em, Muy probablemente yo puedo ir los días a trabajar y en mi trabajo voy a encontrar demandas, exigencias que existen por parte de mi trabajo, pero también voy a encontrar que las personas con las que me rodeo me demandan cosas. Es decir, por ejemplo, yo voy a encontrar que mi familia me demanda cierto tipo de atención o voy a encontrar que mi pareja me demanda cierto tipo de trato o bien voy a encontrar que en las condiciones más cotidianas, pues voy a encontrar que las personas me demandan cosas. Simple el hecho de que alguien salude y que después del saludo, pues espere una respuesta, una reciprocidad, y eso se convierte en una demanda. Y quizá a lo mejor un día yo no quiera saludar a alguien y sin embargo lo hago porque socialmente, porque hay una regla que de alguna manera me dice que yo tengo que hacerlo y hasta cierto punto yo quiero quedar bien con esa regla y entonces tengo que cumplir una demanda exterior. Esta demanda exterior pues va a estar también ligada con una demanda interior. Entiéndase qué es lo que de alguna manera yo quiero, yo busco, qué es lo que interiormente también yo me empiezo a demandar para poder entonces dar respuesta a esa demanda exterior. Estas dos van a poder o se van a ligar a través de algo llamado un proceso cognitivo de evaluación. ¿Por qué de evaluación? Bueno, porque nosotros eh, desde el momento en que comenzamos a pensar, comenzamos a establecer juicios. Podemos decir que cierta situación es justa o es injusta, podemos decir que cierta situación es agradable, desagradable, o bien podemos empezar a plantear el hecho de que nosotros vamos a tener diferentes posibilidades en las cuales nosotros vamos a darle un valor a las cosas. Este valor que le damos a las cosas determina también qué tipo de respuesta vamos a tener y qué tipo de acción es la que vamos a ejecutar, desde las cuestiones simples hasta las cuestiones complejas. Vamos a ver entonces que posiblemente exteriormente se me esté demandando cierta cosa y de manera interior yo esté dispuesto o no a poder cumplir esto, ¿sí? Un ejemplo sencillo podemos encontrarlo con un joven que de alguna manera está frente a la demanda exterior de que tiene, por ejemplo, que terminar sus estudios, o bien de que se tiene que casar, o bien de que tiene que empezar a trabajar.
Y frente a esto vamos a encontrar también ciertas demandas interiores. Y hay que ver ahí si, por ejemplo, este joven está dispuesto a casarse, está dispuesto a trabajar, está dispuesto a poder estudiar, a poder concluir. Y entonces tiene que, entre estas dos, tiene que poder empezar a plantear respuestas y acciones. Pero el contacto entre estos dos, entre esas demandas exteriores y esas demandas interiores, pues va a estar sujeto a esta evaluación que va a mediar y que de alguna manera va a producir eso a lo que le vamos a llamar estrés. Este estrés vamos a poderlo plantear de una manera en la cual el sujeto se puede obligar a hacer ciertas cosas, tiene que hacer ciertas cosas, pero también está el hecho de que el sujeto puede sentirse incapaz de poder responder frente a las demandas exteriores o bien incapaz de responder frente a sus propias demandas interiores. Y por lo tanto, entonces, va a estar en un estado de fricción, un estado de tensión constante. Y esta tensión constante lo que va a hacer es que el sujeto se desgaste. A esto vamos a empezar a llamarle estrés. Vamos a ver, por ejemplo, que las demandas exteriores podemos encontrar dos tipos. Reales, que están ligadas a cuestiones meramente presentes, quizá de manera presente yo deba dinero al banco, quizá de pronto de manera real yo tenga que hacer cierto tipo de actividades eh, y de cierta manera esto me demanda un esfuerzo. Este esfuerzo implica también el sacrificio de poder hacer o de poder dejar de hacer ciertas cosas que de alguna manera disfruto o me gustan para poder cumplir las demandas exteriores. Pero también vamos a encontrar demandas de carácter imaginarias, que son exteriores, pero que están ligadas a un elemento futuro, a una anticipación, que de alguna manera yo conozco, yo intuyo, pero que sé que se van a producir, sé que se van a dar, y entonces tengo ahí esa sombra que de cierta forma está ahí, este, tras mío, y que entonces va a hacer que yo trate de responder frente a estas demandas de carácter exterior. Es muy interesante aquí ver cómo es que las demandas reales pueden anticiparse, pueden de alguna manera convertirse en elementos futuros, porque ello implica entonces que el sujeto vive un estado de tensión constante, ¿sí? Este, Vaya, alguien puede empezar a planificar qué es lo que va a hacer dentro de una semana, puede empezar a planificar qué es lo que va a hacer dentro de un mes, dentro de un año, puede tener cierto tipo de proyectos y estos proyectos de en cierta forma le van a empezar a generar un elemento de estrés porque regularmente cuando alguien tiene proyectos, cuando alguien tiene una anticipación a las demandas, entonces busca que estas demandas se cumplan. Eh, Inclusive también puede ver que socialmente se espera que se cumplan cierto tipo de demandas que el sujeto mismo se empieza a poder plantear a partir precisamente de un elemento presente, ¿no? Por ejemplo, estoy por concluir mi carrera universitaria y entonces luego se me empieza a demandar el hecho de que tengo que empezar a trabajar y trabajar en eso que de alguna manera estudié y entonces tengo que empezar a plantear una anticipación, tengo que empezar a planear. Y este plan me va a generar cierta tensión, cierto estrés, de manera de que tengo que buscar asegurarme, en cierta medida, de cómo es que voy a cumplir este tipo de demanda. Bien, eh, vamos a ver aquí que Lazarus y Folkman plantean que la cuestión, por ejemplo, del estrés implica a autoexigencias y esto vamos a verlo a partir de que vamos a plantear ciertas ahora demandas interiores, es decir, una demanda exterior, pues vamos a plantearla en términos de una demanda de carácter interior, a partir precisamente de que vamos a establecer un juicio que hacemos de una evaluación de las situaciones cotidianas presentes, en este caso de las demandas exteriores. Em, y Lázaro y Forman encuentran tres maneras de poder evaluar esto. Primeramente vamos a encontrar que la evaluación se puede dar de una forma irrelevante y en este caso vamos a encontrar que puedo evaluar una situación a partir de una desestimación de pensamientos. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que simplemente existen cosas que simplemente no poseen la importancia suficiente en mi vida cotidiana para poderlas atender. Se me puede antojar una taza de café
y sin embargo no me da igual si me la tomo en este momento o no. Para mí es un elemento que hasta cierto punto se convierte en un elemento irrelevante. Pero también vamos a ver situaciones cuya evaluación va a ser benigna positiva. Y en este caso vamos a hablar de aquellas situaciones que se ligan a emociones placenteras. Sentirse amado, sentirse libre, feliz, alegre o bien al placer de ciertas actividades que de alguna manera disfruto. Por lo tanto, esas actividades pues se convierten en benignas positivas, es decir, actividades que voy a eh, buscar realizar por encima de otras, ¿verdad? Porque me aportan un estado emocional placentero. Estas actividades que de alguna manera me demuestran o me dan un lugar placentero, pues de cierta forma son las que deseo. Pero vamos a ver entonces que estas van a estar confrontadas hasta cierto punto con aquellas situaciones cuya evaluación la considero estresante, es decir, aquellas que se ligan a un daño, a la posibilidad de una pérdida, una amenaza o un desafío. Y también el hecho de que estas situaciones no sé exactamente qué hacer para poderlas resolver. Es decir, mi toma de decisiones con respecto a este tipo de situaciones se encuentra incompleta. O bien poseo información que medianamente ayuda a resolver las situaciones, o bien encuentro elementos que hasta cierto punto no me permiten tomar una decisión. Por lo tanto, entonces mis acciones quedan paralizadas. Y entonces ahí tenemos un elemento estresante, es decir, aquellas situaciones que se van a ligar a un daño, a la posibilidad de una pérdida, una amenaza, un desafío y también aquellas que van a ser angustiosas, o sea, aquellas que me paralizan, que no me permiten ejecutar una acción directa. Si las vemos una a una, vamos a ver que estas situaciones estresantes, en el caso, por ejemplo, de aquellas que son ligadas al daño o la pérdida, pues entonces van a estar presentes a partir precisamente de elementos que van a estar planteados primeramente en función de daños o pérdidas. Por ejemplo, el individuo se refiere a alguna lesión, alguna enfermedad que sea incapacitante, algún daño a la estima propia social después de haber perdido algún ser querido o algún compromiso que el sujeto juzga importante para él. En este punto vamos a ver que el daño o pérdida es una situación enteramente real y esta realidad confronta al sujeto con aquello que de alguna manera quiere que no se pierda, ¿verdad? En este caso vamos a ver que se diferencia, por ejemplo, de la amenaza. En el caso de las amenazas, pues vamos a plantear que ellas van a estar ligadas siempre en función precisamente de que esta se refiere a daños o pérdidas que todavía no han ocurrido, pero se prevén. Aun cuando ya hayan tenido lugar, se consideran igualmente amenaza por la carga de implicaciones negativas para el futuro que toda pérdida lleva consigo. Es decir, en la amenaza yo anticipo la pérdida, anticipo que hay algo que ya no voy a tener, anticipo que hay algo que ya no voy a conseguir, anticipo que hay algo que de alguna manera me va a generar un daño. Por eso la amenaza es un elemento problemático en todos los sentidos. Cuando, por ejemplo, pierdo algo, en el caso de la evaluación primera, que tengo un daño o una pérdida, pues hasta cierto punto ya sé que eso ya se perdió, ya sé que eso ya no está, eh, ya sé que esta situación ya no existe, pero la amenaza es una situación estresante a largo plazo, es una situación desgastante. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy anticipando que puede haber un daño o puede haber una pérdida. Sin embargo, como esto no se ha dado, entonces voy a empezar a tener actividades o acciones orientadas precisamente para conservar, para retener esto que de alguna manera no he perdido. Y estas situaciones o estas acciones que de alguna manera van a estar ahí para buscar retener, para buscar lograr eso que de alguna manera siento que no se va a producir o siento que ya se va a perder, pues entonces implican ciertos movimientos que me van a generar un desgaste. Es decir, estoy viviendo la pérdida, pero estoy viviendo de una manera anticipatoria
y entonces voy a estar midiendo mis recursos frente a esas situaciones que de alguna manera me están generando este estado de estrés. Se diferencia esto a su vez del estado de desafío. Em, Aquí Lazarus y Forman plantean que este desafío tiene mucho que ver con la amenaza, en el sentido de que ambos implican la movilización de estrategias de afrontamiento. La diferencia principal es que en el desafío hay una valoración de las fuerzas necesarias para vencer la confrontación, lo cual se caracteriza por generar emociones placenteras como impaciencia, excitación, regocijo. Hay un sentimiento de logro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, veo que las cosas son posibles, y en el caso de la amenaza, voy a ver que la valoración principalmente que realizo es negativa. Es decir, eh, las emociones generadas por ello pues implican miedos, ansiedades, apatías, de tal forma que entonces me siento incapaz de poder lograr eso, o me siento incapaz de poder frenar la pérdida o el daño que de alguna manera se me está presentando, o el cual potencialmente se me puede dar. De ahí que entonces podamos decir que en muchas de las respuestas estresantes de las personas podemos encontrar ahí siempre la cuestión de la amenaza como la más desgastante, como aquella que de alguna forma me conlleva o me implica mayor esfuerzo, y que por ende entonces los recursos que de alguna manera voy a tener implicados pues son elementos que van a movilizar mayormente estilos o formas de poder afrontar estas situaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que los mismos Lazarus y Forman distinguen dos tipos de evaluación respecto de las situaciones. Inicialmente vamos a ver una evaluación de carácter primaria. ¿Cómo es que percibo las situaciones? Ya decíamos que las podemos percibir a partir de tres elementos, ¿verdad? Como irrelevantes, como benignas o como estresantes. Y dentro del estrés vamos a hablar de estos desafíos, de estos elementos que implican pérdidas o daños, o bien de estos elementos que implican amenazas. Pero también está el otro lado, es decir, ya percibí la situación y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y frente a ello voy a encontrar que existen elementos de una evaluación secundaria, es decir, ¿qué voy a hacer con respecto de esta amenaza? ¿Qué voy a hacer con respecto de este daño? O bien, ¿qué voy a hacer con respecto de esta pérdida que de alguna forma se me está presentando, o de este desafío que tengo en puerta? De ahí entonces que podamos encontrar una especie de balanza entre el afrontamiento, ¿verdad? Y vamos a poder distinguir aquí dos cuestiones. Inicialmente vamos a ver que este afrontamiento pues va a estar ligado a una evaluación cognitiva previa, y en la balanza vamos a situar nuestros propios recursos personales. ¿Qué tanto puedo, qué tanto soy capaz de poder afrontar, de poder dar respuesta frente a esta evaluación cognitiva que realizo, y que la realizo en una forma en la cual voy a dar recursos para poder solucionar problemas? El asunto está en cómo estos recursos pueden aprovecharse o no, y cómo estos recursos pueden de alguna manera desgastar al sujeto. ¿Por qué? Vamos a ver que el estado de estrés, como es un estado de tensión, entonces va a estar implicado también con otro tipo de funciones, tanto carácter fisiológicas. Por ejemplo, es común que podamos ver que cuando las personas nos encontramos estresadas, pues entonces podamos tener respuestas fisiológicas. Por ejemplo, alguien puede sentirse estresado y se extriñe. Alguien puede sentirse estresado y de pronto tiene dolores de cabeza. Alguien puede sentirse estresado y entonces va a tener elementos que van a repercutir en su salud física, además del estado de tensión. Por eso vamos a encontrar regularmente dos tipos de estrés. Estrés cognitivo, que se refiere a pensamientos, ideas, aquellas personas que pudiéramos llamarles preocuponas, están ahí, piense y piensen lo mismo. O bien estrés de carácter somático, y que este estrés se va a caracterizar precisamente porque su manifestación se va a dar en términos físicos, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a perder apetito, empiezan a tener problemas de carácter como una gastritis, una colitis, y las investigaciones han llegado a tal punto en las cuales de pronto han llegado a ligar en los estados de estrés
con elementos, por ejemplo, o vinculados con enfermedades crónico-degenerativas como pueden ser el cáncer o pueden ser también la hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar recursos? ¿Cómo podemos empezar a desarrollar elementos que nos permitan precisamente eh, dar respuesta a estas evaluaciones cognitivas? Porque vamos a ver aquí que mucho de lo que aparece como el estrés, pues va a estar ligado siempre a elementos de cómo podemos nosotros empezar a configurar las evaluaciones, tanto primarias y secundarias, de lo que podemos y potencialmente podemos realizar. En un primer plano vamos a ver que el afrontamiento se define a partir del papel que poseen en el proceso de adaptación de los seres humanos con su entorno, también como aquellos recursos que tienen en la resolución de problemas cotidianos y que pueden volverse situaciones estresantes. Por ello, el afrontamiento va a ser un regulador de las actividades. Es decir, si yo en el momento en que se me presenta una situación de pronto me coloco como en un estado de desventaja y que espero que la solución del problema se dé de una manera mágica, o bien yo quiero solucionar todos los problemas, o bien yo espero que otras personas empiecen a solucionar lo que me ocurre a mí, entonces a partir de ahí voy a empezar a generar cuadros estresantes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la solución no está en mí, muchas de las ocasiones la solución no me la van a dar otras personas, o bien en todas las ocasiones vamos a encontrar que las soluciones no pueden ser producto de algo mágico, ¿verdad? De ahí entonces que vamos a poder plantear cómo afrontamos las situaciones estresantes. Bueno, inicialmente aquí enlisto algunos ejemplos de elementos que permiten ver o permiten tener un estado de tensión, de desgaste, en el momento en que de alguna manera los sujetos afrontamos cierto tipo de situaciones. Inicialmente, una forma puede ser esta: las soluciones deben ser solo responsabilidad mía, yo debo solucionar todos los problemas, soy un héroe o me considero un superhéroe. Esto es común cuando de pronto alguien comienza a plantear la posibilidad de que él tiene que solucionar las cosas o bien que lo tiene que hacer sin ayuda, sin poder este, pedir algo, ¿verdad? Sobre todo porque las personas tenemos ahí la idea de que tenemos que otorgar algo cuando cuando se nos brinda cierto tipo de ayuda. No queremos comprometernos, o bien de cierta manera se nos ha enseñado, hemos aprendido a ser poderosos, vaya, de alguna manera querer solucionar todo y quererlo solucionar de una manera personal. Eh, o bien en el otro extremo voy a encontrarme que los demás deben ayudarme. Si algo falla es porque las personas no hacen lo justo o lo necesario. Me estreso porque soy una víctima de los demás o del sistema. Entonces, como la solución yo no puedo hacer nada, entonces hasta cierto punto también pues me siento incapacitado para poder dar una respuesta, pero al mismo tiempo me estreso, tengo una tensión porque la amenaza está ahí presente, ¿verdad? Y no tengo los recursos para poderla afrontar. O bien, la solución a mis problemas proviene de una entidad mágica, supernatural. Las energías pueden estar a mi favor o pueden estar en mi contra. Muy común cuando de pronto podemos encontrar cierto tipo de creencias en las cuales de pronto voy a ver que los problemas hasta cierto punto van a estar ahí, ¿verdad? Pero espero una solución mágica, fantaseo con resolver las cosas y eso me tranquiliza hasta cierto punto, pero a fin de cuentas las cosas no se solucionan, los problemas siguen ahí y entonces lo único que puedo hacer ahí es poder fantasear, poder pensar en alguna situación mágica, ¿verdad? Que las cosas ya no estén ahí. Tengo problemas económicos y de pronto ahí en algún momento me sacaré la lotería para poder eh, solventar mis situaciones económicas, pero a fin de cuentas el problema sigue ahí, ahí está, y entonces tengo que dar una respuesta. En el otro punto vamos a encontrar el punto de la indiferencia. La verdad, no me preocupa solucionar los problemas, las cosas deben seguir su curso, ¿verdad? Puedo postergar una serie de acciones y entonces esto a la larga también hace que las situaciones se compliquen, ¿verdad? Y esta complicación de pronto me genera mayor estrés. O bien, yo poseo la suficiente capacidad para resolver los problemas, soy inteligente y carismático. Las cosas deben hacerse como digo, porque así es correcto.
Este tipo de planteamiento vamos a encontrarlo precisamente en sujetos o en personas que hasta cierto punto pues creen tener los recursos o creemos tener los recursos para solucionar problemas. Sin embargo, vamos a ver que esto a la larga también trae una serie de situaciones desgastantes. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo cuadrado. Las relaciones, las formas en las cuales de alguna manera se mueven las personas, las situaciones, muchas de las veces vamos a ver que no son lineales, sino que son multifactoriales, y entonces lo que voy a encontrar es que no hay una sola manera de resolver las cosas. Y finalmente tenemos esta postura: yo no puedo, no soy capaz, otros pueden, yo siempre he sido un espectador. Y entonces esta forma de afrontar, pues hasta cierto punto me es problemática, porque hasta cierta manera pues las decisiones no las tomo yo, y entonces no tomo un control acerca de las cosas. Hasta cierta manera mi vida estaría controlada por otros, por lo que otros de alguna manera realicen. Se liga mucho con el inciso B, y esta forma genera estrés porque voy a estar siempre en un estado de sombra. O sea, no soy capaz de poder vislumbrar qué es de alguna manera lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer de manera activa, o de lo cual pueda ser responsable. Por lo tanto, me siento oprimido, me siento que no soy libre, y entonces ahí también tengo un estado de tensión. Bueno, estas formas son problemáticas, pero ¿cómo podemos empezar de manera muy breve a poder sortear o tener ciertos recursos que permitan precisamente ayudarme a poder tener un menor desgaste de las situaciones que de alguna manera considero importantes y estresantes? Bueno, primeramente, un pensamiento centrado en soluciones, no en obstáculos. En muchas de las ocasiones vamos a ver que nos centramos en los obstáculos. Muchas personas, de pronto, al momento en que se nos demanda cierto tipo de situación, pues de pronto empezamos a pensar en las cosas que están en contra. Eh, Pocas veces a lo mejor empezamos a revisar elementos que están a nuestro favor, o que podemos empezar a tener como soluciones. Por ahí, una de las formas que vamos a encontrar es el pensamiento creativo. ¿Cómo es, por ejemplo, que nosotros podemos empezar a tener soluciones creativas frente a los problemas que de alguna manera se nos presentan? Imaginemos que un niño, al momento que tiene un problema, pues lo resuelve quizá llorando, pataleando, y logra o consigue que su papá o su mamá de pronto le compren aquellas cosas que él quiere y frente a las cuales hace un berrinche. Pero imaginemos que esta misma forma de solucionar los problemas, esta misma acción, pues de pronto la tengamos ahora en un joven de 20, en una persona de 40 años. Imaginemos que una persona de 40 años hace un berrinche, patalea, llora para que otra persona le pueda solucionar sus problemas, o porque sus problemas no se han solucionado. Si se fijan ahí, la solución parecería algo impropia de una persona de esta edad. Aprendemos a que en la medida en que vamos creciendo, pues entonces tenemos también pensamientos centrados en soluciones. Y entonces estas soluciones deben de ser creativas, acordes a un momento histórico distinto, a una condición diferente, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahora yo ya tengo cierta edad, y entonces mi solución a mis problemas pues tiene que ser otra. Y ahí entonces voy a empezar a solucionarlo, pero precisamente no centrado en lo que no puedo hacer, sino centrado en aquello que sí puedo hacer, ¿verdad? Y vamos a ver que esto vamos a llamarlo afrontamiento activo. También vamos a ver la solución de los problemas está directamente en mí, o qué cosas dependen de mí y cuáles están en manos de otras personas. Aquí cito a Marco Aurelio, es el que se ve aquí en la ilustración. Marco Aurelio fue un emperador romano, y él de pronto escribió un libro, y en este libro, llamado pues el manual, de pronto él plantea ciertas frases. De aquí destacamos algunas. Por ejemplo, tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. O bien, siempre tienes la opción de no opinar al respecto. No hay necesidad de molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Esas cosas no están pidiéndote que las juzgues, déjalas en paz, ¿verdad? Son ejemplos que de ahí vamos a encontrar con elementos. Muchas veces estamos
o hemos aprendido a que las cosas tenemos que solucionarlas, inclusive las cosas que no son nuestras. Y entonces, si hacemos un análisis, realmente qué cosas sí dependen de nosotros y realmente qué cosas dependen de otras personas frente a las cuales no tenemos una decisión, y que esto entonces hace que también pues no estemos desgastándonos en situaciones que sabemos que no están en nuestras manos y que no podemos controlar, ¿verdad? Otra forma, vamos a ver que si existen cosas que no puedo evitar, entonces ¿qué puedo hacer de manera efectiva? Esta imagen que ven aquí es de Viktor Frankl. Viktor Frankl, él sobrevive a los campos de concentración nazi. Él vive una realidad en los campos de concentración nazi, y de pronto él plantea que su esperanza de que en algún momento iba a terminar esta circunstancia lo mantuvo activo y lo mantuvo con vida, mientras que otras personas, hasta cierta manera, pues dejaban de luchar, dejaban de creer que, que las cosas podrían tener algún día alguna solución. Esto hacía que se empeoraba su estado de salud física y algunas definitivamente morían. Víctor Frankl plantea que él, en esta experiencia que él vivió en los campos de concentración, pues de pronto decía: lo último a lo que no puede llegar ningún soldado, pues es a mis pensamientos. De ahí entonces que planteaba, entre otras, entre muchas, frases como esta: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, solo por la falta de significado y propósito. Las decisiones no son las condiciones, determinan quiénes somos. Y ser tolerante no significa que comparta la creencia de otra persona, pero significa que reconozco el derecho del otro a creer y obedecer su propia conciencia, ¿sí? Y ustedes ahí ven, pues vemos que hay situaciones, sobre todo cuando hablamos de las decisiones que otras personas tienen, pues difícilmente nosotros podemos influir en ello, ¿verdad? Eh, Podemos tener una decisión sobre aquello que de alguna manera puedo hacer, pero hay situaciones que simplemente no puedo evitar, no está en mis manos, y entonces tengo que tener control con aquello que de alguna forma sí puedo hacer. Eh, esta es otra. Muchas veces pedimos o exigimos a los demás cosas que no pueden o no quieren darnos. Esto nos genera un estrés muy constante. ¿Por qué? Porque posiblemente yo espere que los demás respondan como yo esperaría que yo respondiera, o como yo quisiera que otros respondieran, ¿verdad? Aquí tenemos algunas citas. La primera de Arthur Conan Doyle: se obtienen buenos resultados poniéndose siempre en el lugar del otro, pensando en lo que uno haría si hubiese sido el otro. O de Aristóteles: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Yo podría decir es imposible. Por lo tanto, entonces vamos a ver que muchas de las veces exigimos a los demás este tipo de cosas que los demás no pueden o simplemente no nos quieren dar, y es desgastante de pronto estar exigiendo algo, pidiendo algo que de alguna manera la otra persona no está en condiciones de podernos dar. Bien, una fuente del estrés radica en sentirnos incapaces frente a una expectativa negativa antes de que ocurran las situaciones. Muchas veces algo podemos ver que puede existir, y sin embargo nosotros ya estamos dando por hecho que las cosas no van a funcionar, no va a ser. Tenemos un pensamiento catastrófico muchas de las veces. Y aquí tenemos un ejemplo: Stephen Hawking, un físico muy renombrado, pues de pronto dice: mis expectativas de vida se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todas han sido ventajas, ¿verdad? Es una frase que nos implica que muchas de las veces las expectativas negativas nos ahogan y no nos permiten tener un pensamiento creativo. Las personas tenemos diferentes estilos de resolución de problemas. Puedo opinar de ello, pero ello no implica que los demás realicen las cosas como yo lo tengo pensado. Esto es muy común, sobre todo porque muchas personas de pronto nos sentimos incomprendidos precisamente porque estamos esperando que los demás de alguna manera hagan las cosas o entiendan las cosas como yo espero que de alguna forma este, se puedan solucionar o entender. Y
pues vamos a ver que, como dice este dicho coloquial, cada cabeza es un mundo. Por lo tanto, sería muy complicado esperar que los otros hagan cosas que de alguna manera yo espero que ellos realicen. Los demás realizan cosas, tengo la decisión de poder opinar, pero ello no implica que los demás vayan a hacer caso de lo que yo pueda decir. Y vamos a ver finalmente que, aunque tenga diferentes creencias, la forma en cómo busco dar solución a mis problemas es algo donde tengo control y responsabilidad. Por lo tanto, vamos a ver que, independientemente de mis creencias de carácter política, de carácter religioso, de carácter ideológico, pues a fin de cuentas tengo control y responsabilidad por lo que efectivamente hago, ¿no? Aquí, algunas frases de Séneca. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Y la mayor remora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Eh, bueno, estas frases, así a grosso modo, van a ilustrar algunos aspectos de lo que vamos a llamar el afrontamiento activo, ¿verdad? Eh, Yo espero que pues este video haya sido de utilidad y no sin antes plantear pues que precisamente eso a lo que nosotros vamos a llamar estrés, pues muchas de las veces depende también de cómo es que nosotros podamos empezar a afrontar las situaciones. Es muy importante que nosotros podamos tener precisamente decisión sobre aquello de lo que nosotros somos capaces de poder hacer y tener responsabilidad sobre ello. Y también darnos cuenta que hay situaciones en las cuales nosotros no podemos tener ya una forma en la cual podamos controlar. Y de ahí entonces ver qué cosas desde un elemento creativo podemos realizar. Bueno, pues agradezco su atención y quedo siempre a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.